Muy buenas noches, bienvenidos a la sala de estudio. El tema de esta semana se titula La observación de sí mismo. Es un tema muy importante que nos invita a la reflexión, que nos invita al trabajo interior. Y es una práctica muy importante que debemos de aplicar en nuestra vida personal. En algunos temas que ya vimos, cuando hablamos de las dimensiones, de los infiernos, del ego, de otras cosas, de las leyes de la naturaleza, del karma, y explicamos que es importante hacer un trabajo interior para el despertar de la conciencia, muchas veces queda un poquito al aire o en duda el cómo. Y decimos que lo vamos a explicar más adelante, que más adelante vienen temas en donde entregamos las prácticas que debemos de aprender a aplicar en nuestra vida. Bueno, pues hoy es uno de estos temas en donde vamos a hablar única y exclusivamente de un ejercicio, de una práctica, de un método para el despertar de la conciencia. La observación de sí mismo es la clave para despertar la conciencia. Sí, tenemos que prestar atención, reflexionar, tratar de entender qué es, cómo se lleva a cabo, por qué es tan importante en nuestra vida, en esta enseñanza. La conferencia del jueves es un complemento de esta conferencia, así que hay que prestar atención a esto, porque en el jueves voy a hablar de ella, pero de manera muy breve, porque se van a hablar también de otras cosas. Pero hoy nos toca este tema, la observación en sí mismo, estudiar, reflexionar y entender por qué es tan importante en nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a ir andando en algunos conceptos de la sabiduría universal. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué es la observación? En términos esotéricos decimos que la observación es la herramienta del sabio. No sabemos a lo mejor por qué, no sabemos a lo mejor cómo, pero en términos esotéricos decimos que la observación es la herramienta del sabio. Y esto abre una gran incógnita, porque nosotros damos por hecho, simplemente por ser seres vivos, seres humanos, que somos personas observadoras y que la observación es parte de nuestra vida, así como respirar, así como dormir, así como caminar. Pues pensamos que la observación es algo que se da por hecho de manera espontánea, de manera mecánica, al momento de vivir nuestras vidas. Entonces, si la observación es la herramienta del sabio y nosotros damos por entendido de que todos somos observadores por naturaleza, entonces nos hacemos la incógnita. Entonces, ¿por qué tampoco somos sabios? Si observamos supuestamente por naturaleza, por sentido común, entonces ¿por qué tampoco somos sabios? Entonces vamos a empezar a ahondar en esta enseñanza que nos decía, por ejemplo, el Maestro Jesús. Porque teniendo ojos no vemos, porque teniendo oídos no escuchamos, porque teniendo entendimiento no entendemos. ¿A qué se refiere el Maestro Jesús con estas enseñanzas? Porque teniendo ojos no vemos. Sucede que tenemos que aprender a diferenciar lo que es ver, mirar, de observar, porque son dos cosas diferentes. Ver es de la mente, es espontáneo, es mecánico. Observar es del corazón, es más profundo, requiere de energía, esfuerzo, intensidad. Entonces, yo puedo decir, yo veo a Karim, ya lo vi, ahí está Karim. Pero ustedes me pueden preguntar, oye Víctor, si ya viste a Karim,
dime de qué color son sus zapatos. De repente le voy a decir, no, pues no me fijé. Pues no, que ya lo viste. Pues sí lo vi, pero pues no me fijé de qué color son sus zapatos. Eso es ver. Ver es algo sencillo, es algo superficial. Ya vi a Karim, está ahí sentado, ahí está, ya lo vi. Observar es diferente, requiere de energía, de capacidad, detenimiento, intensidad. Observar es ver detenidamente cada parte de aquello que se observa. Su estructura, sus componentes, sus elementos, todo lo que le da forma, todo lo que le da vida a eso que se está observando. Entonces, ver no es lo mismo que observar. Lo que hacemos en la vida es ver, no es observar. Ver es de la mente, observar es del corazón, es de la conciencia. Observar requiere de atención y de interés, mientras que ver es algo superficial y mecánico, que se da todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la observación, estamos hablando de algo que normalmente no ponemos en práctica, y que esto va a explicar, pues, las diferentes dificultades de nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya hablamos de lo que es la observación. ¿Y cuál es la importancia de la observación en nuestra vida? ¿Por qué la observación es la herramienta del sabio? Sucede que el conocimiento solamente se da a través de la observación, como fundamento y como esencia. Todos los avances de la tecnología, todos los avances de la medicina, todos los avances científicos, ¿sí?, se dan a través de la capacidad de observar. La observación es la herramienta fundamental en la cual se apoya cualquier científico para hacer ¿qué? Sus descubrimientos. La observación nos permite entonces ¿qué? Descubrir. Y después de descubrir, ¿qué viene? Se aprende. Entonces, la observación sirve para aprender. Entonces, todos los avances de la humanidad vienen de la observación. Desde cosas tan simples como, por ejemplo, la ley de la gravedad, que siempre ha existido, pero el ser humano no lo había descubierto, sino hasta alguien que lo observó, que observando las cosas descubrió que todas caían y se preguntó, ¿y por qué caen? Y ahí es donde se descubrió la fuerza de gravedad. Y a partir de esas cosas, pues se hicieron un montón de descubrimientos. ¿Sí? Cosas desde el estudio de los átomos hasta el estudio de las constelaciones. ¿Cómo se estudian las constelaciones? A través de un telescopio. ¿Y qué se hace con el telescopio? Observar. ¿Y cómo se descubrió el átomo? A través de un microscopio. ¿Y qué se hace con el microscopio? Observar. Entonces, todos los avances de la medicina, de la tecnología y de la civilización no son otra cosa que un resultado de observación, de alguien que observó y se dio cuenta. ¿Saben ustedes cómo se inventó la pluma? ¿Sí? Se dice que había una persona sentada y que veía a unos niños que estaban jugando, creo que era pelota o algo, pero había llovido, estaba mojado. ¿Sí? Adelante. Buenas noches. Entonces, curiosamente, esta persona en aquellos tiempos, pues la escritura era con esa pluma como que de pájaro, ¿no?
que remojaban en la tinta y escribían. Pero eso era bien complicado porque en cualquier momento se te manchaba el papel. Entonces esta persona se decía que estaba harto de este método de escritura y quería algo nuevo, pero no sabía. Entonces un día se sentó y vio a unos niños jugar pelota, pero había llovido, habían charcos. Entonces simplemente observando, prestando atención, descubrió el método. Cuando vio cómo al patear el balón pasaba por un charco de agua y dejaba el camino del agua, trazaba su trayectoria por el agua. Y ahí es donde se le vino la idea de la pluma. ¿Qué es ese método? Es una bola que al pasarse por el papel, pues va dejando plasmado la trayectoria de la tinta. Así se descubrió la pluma, que hasta el día de hoy es completamente funcional. Y que cuánto trabajo nos ha ahorrado. Entonces todos los avances que tenemos el día de hoy provienen de la observación de las personas, los grandes descubrimientos. ¿Sí? Lo interesante de la observación es que a través de la observación se puede descubrir las irregularidades de lo observado. O sea, no solamente vamos al observar un fenómeno, una persona, un objeto, cuáles son sus elementos, su estructura y sus componentes, sino que también vamos a darnos cuenta cuáles son sus irregularidades. Es que lo que pasa si se echa a perder la computadora, pues uno lo lleva ahí con el técnico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el técnico? Primeramente, observa el funcionamiento de la computadora. Y es la misma observación de la computadora, de sus elementos, de su sistema, de su programa, que le va a revelar al técnico en dónde está el problema, en dónde está la falla. Porque la observación nos revela las irregularidades del observado. Lo mismo pasa con el coche. Cuando está fallando, lo llevamos con el mecánico. ¿Y qué es lo que hace el mecánico? Observar. Te dice, prende el coche, apaga el coche, prende el coche, acelera. ¿Y qué es lo que hace el mecánico mientras uno hace eso? Solamente está observando. Y la misma observación del funcionamiento del vehículo revela la irregularidad del vehículo. Ya vi dónde está el problema. Es esta manguera. ¿Qué es lo que pasa si nos quedamos sin luz en la casa? Pues llamamos al electricista, ¿verdad? Para que vaya a revisar la casa. ¿Y qué es lo que hace el eléctrico? Empieza a observar, observa la retenida, observa cómo baja el cable a los centros de carga, destapa registros y empieza a observar. Destapa contactos, observa hasta que encuentra la falla. Aquí está la falla, aquí está el cortocircuito y te muestra el cable todo quemado. Aquí está. ¿No es cierto? Fíjese que algo que me pasó el día de hoy, yo que me dedico a la construcción, ¿sí? Me encargaron la supervisión de la impermeabilización de un edificio. Y ahí voy, hoy, hace ratito en la tarde, a supervisar la impermeabilización de ese edificio. No es lo mismo ver que observar. Si yo hubiese ido a ver, pues veo a las personas aplicando el impermeabilizante y digo, ah, no, pues sí, ahí están impermeabilizando. Se está haciendo el trabajo.
Pero mi función no es ver. Mi función es supervisar, es observar. Entonces me toca subirme a la azotea, acercarme a las personas y observar detenidamente qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Todos lo estaban haciendo mal. De verdad, todos lo estaban haciendo mal. Les dije en ese momento que detengan la obra y le llamé a su jefe y le comenté: lo que están haciendo está mal, que me lo corrijan. Entonces, al observar me di cuenta que hay una irregularidad, y al darme cuenta que hay una irregularidad, entonces puedo hacer algo, puedo detener eso, porque ahí habían impermeabilizado la mitad del edificio. Eso ya lo hicieron mal. Pero al darme cuenta lo detengo, y la otra mitad del edificio, como todavía no se ha hecho, pues ahí sí lo podemos hacer bien. Ahí sí se puede corregir, se puede hacer algo, se puede evitar cometer un error. Entonces, al prestar atención, nos damos cuenta de la irregularidad, y al darnos cuenta de la irregularidad, podemos hacer algo. Así trabaja el doctor, así trabaja el mecánico, así trabaja el ingeniero, así trabajamos en el campo profesional de la vida. ¿Ven la importancia de observar? Entonces, hay que llevar esta observación a nuestra vida. O sea, así como yo observo cómo trabajan los albañiles en una obra, detenidamente viendo cómo elaboran cada uno de los procesos constructivos, así yo pudiera observar mi vida, así ustedes pudiesen observar sus propias vidas. Entonces se darían cuenta de todo lo mal que están haciendo, de todo lo mal que están, lo que han dicho, lo que han hecho, está mal. La manera en cómo vivimos está mal. Y por eso padecemos de estrés, de ansiedad, de insomnio, problemas con fulano, con sotano, con el vecino. Pero no lo vemos porque no sabemos observar. Hay que llevar la observación de nuestra profesión a nuestra vida íntima. Si llevamos esta observación, vamos a ver en qué estamos mal y por lo tanto vamos a poder hacer algo al respecto. Vamos a poder cambiar, porque cuando nos damos cuenta que estamos mal en algo, la naturaleza del hombre es cambiar esa actitud. A menos que uno sea un necio, entonces uno insiste, pero eso ya es otra cosa. Lo natural es, si me doy cuenta que eso está mal, lo corrijo. Pero para hacer esto tenemos que trabajar en ciertos aspectos de nuestra vida. Y uno de estos aspectos es entender que pensar no es observar, son cosas distintas. Pensar es diferente a observar, inclusive es opuesto a observar. Cuando pensamos, no estamos observando. Cuando observamos, no estamos pensando. La observación es una herramienta que sirve para ciertas cosas, pero no para todas las cosas. Sin embargo, nosotros, por todas las cosas, nos ponemos a pensar. Entonces tenemos que trabajar en esto. Pensar no es observar. Si queremos aprender a observar, tenemos que perder interés en pensar. Porque todo lo queremos resolver a través de la conducta del pensamiento. Y no se puede.
Hay que darnos cuenta, ¿sí? Entonces, la observación es una herramienta que nos permite adquirir información del mundo exterior. Con ella podemos conocer lo nuevo, ¿sí? Observar sirve para conocer lo nuevo. Si quiero conocer a algo o a alguien, pues tengo que observarlo, ¿verdad? Mientras que pensar es una herramienta distinta. Pensar nos permite emitir información almacenada en la memoria, que también cumple una función en nuestra vida. A través del pensamiento podemos comparar, podemos recordar, podemos concluir, que también es parte de la vida, sobre todo en el campo profesional. O sea, a mí viene y me dice alguien: oye, Víctor, yo quiero construir un segundo piso, me gustaría que me hagas un presupuesto. Pues yo tengo que pensar cuáles van a ser los procesos constructivos, tengo que cotizar cuánto cuestan en el mercado, tengo que utilizar la mente. Por supuesto que la mente sirve. Si quiero contar una historia, si quiero inclusive dar una conferencia, tengo que utilizar el pensamiento, porque es la herramienta que me permite estructurar un lenguaje y comunicar conceptos. Esto se hace a través del pensamiento y del razonamiento. Hablar, compartir, es parte del pensamiento. Pero los problemas de la vida se resuelven por la vía de la observación, no del pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, no conocemos las causas de un problema. Entonces, si me siento mal, pues yo no sé por qué es. Solamente sé que me siento mal, pero no sé qué es lo que me está haciendo daño, ¿no? Si fulano le caigo mal y me ve feo, pues de repente yo no sé por qué le caigo mal a fulano. ¿Por qué me ve feo? ¿Por qué me trata así? No lo sé. O sea, en la naturaleza de los problemas de la vida se desconoce la causa de los problemas. ¿Y cuál es la herramienta que nos permite conocer? Es la observación. Tengo que observar, y al observar voy a darme cuenta qué es lo que está mal en mí, en mis relaciones. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a pensar, a razonar, suponemos, malinterpretamos los hechos, exageramos, nos hacemos a las víctimas. Y entonces resulta que mientras más pensamos, más mal nos sentimos respecto al hecho. Mientras más pensamos en el problema, sentimos que el problema se vuelve cada vez peor. Entonces, pensar no soluciona el problema, no es la herramienta para eso. Lo que hay que hacer es observar. Y la misma observación en su momento nos va a revelar qué es lo que está mal. Y vamos a poder hacer algo al respecto. Reflexiónenlo, pónganlo en práctica. ¿Sí? Entonces, para empezar a observar, tenemos que perderle fe al pensamiento, porque esto tiene mucho que ver con nuestra formación académica. Porque en cuestiones técnicas sí se nos ha enseñado que para resolver problemas tenemos que pensar, sobre todo en la materia de matemáticas, ¿verdad? Los problemas de matemáticas, pues había que pensar. Y como pues
este panorama académico, pues no sé si en que se nos da desde niños, cuando nuestro lóbulo frontal todavía se está desarrollando y pues a lo mejor y se nos queda pues grabado en el subconsciente, ¿no? O algo así, no sé, pero tenemos que perderle fe al pensamiento y tenerle más fe a la observación como una guía para nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya vamos a lo que es la observación, ¿sí?, de sí mismo, la autoobservación. El tema es la autoobservación. Pero antes de hablar de la autoobservación, hablé de lo que es la observación y de su importancia. Porque es con lo que más estamos familiarizados. La autoobservación normalmente es algo desconocido para una persona que no ha tenido ningún acercamiento a esta clase de estudios. Entonces, primero hablo de la observación, con lo que estamos, digamos, más relacionados. Y ahora vamos a hablar de la autoobservación. Entonces, ¿qué es la autoobservación? Pues no es nada menos que llevar esta observación que ya hablé, que ya expliqué, a nuestro mundo interior. Eso es la autoobservación. Así como se pueden observar los objetos y los fenómenos que se manifiestan en el mundo exterior, también se pueden observar los objetos y los fenómenos que suceden aleatoriamente en el mundo interior, en la mente, en el campo psicológico del ser humano. La observación de sí mismo, la autoobservación, es la clave del despertar de la conciencia. Y tiene que estar presente en todos los conocimientos serios y responsables sobre el despertar de la conciencia. Cualquier conocimiento que hable sobre el despertar de la conciencia, que no enseñe la importancia de la autoobservación, no es un conocimiento serio. Cualquier conocimiento que hable sobre el despertar de la conciencia, que sí enseñe la importancia de la autoobservación, es un conocimiento que ya tiene cierto grado de seriedad y de veracidad. La autoobservación es la clave para el despertar de la conciencia. Y por esto ha estado presente en diferentes culturas, en diferentes religiones, tradiciones, civilizaciones a lo largo del tiempo y de la historia. La autoobservación es representada simbólicamente como el tercer ojo. Ese tercer ojo es una representación de la glándula pituitaria, ¿sí? Algunos le llaman la glándula pineal, que está más arribita. Sabemos que la conciencia se manifiesta tanto en la glándula pineal como en la glándula pituitaria. En las dos se manifiesta. La glándula pituitaria está a la altura del entrecejo, cerca de los dos ojos. Entonces, en algunas culturas, esta glándula pituitaria, que es donde se expresa la conciencia, la capacidad de entender, la capacidad de ver con claridad las verdades de la vida, pues se representa simbólicamente como un ojo. Es el famoso tercer ojo. Lo encontramos presente en la filosofía egipcia, con el ojo de Horus. Lo encontramos presente inclusive en personajes, ¿sí?, náhuatl. Aquí vemos el tercer ojo en esculturas prehispánicas. Lo encontramos en pinturas, por ejemplo, de origen católico. Aquí está el triángulo que representa la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí está el ojo.
Lo encontramos en otras religiones, del Islam, del judaísmo, como la mano de Fátima, de Hamza. El tercer ojo de los hindús, ahí en la India vemos que de repente se pintan el tercer ojo. Están haciendo alusión a esta capacidad, a esta facultad latente en el ser humano, pero que no está desarrollada y que nos permite conocer las verdades de afuera y de adentro de uno mismo. ¿Sí? Entonces se le conoce como el tercer ojo, el ojo de Brahma o Bindi, el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, el ojo de la providencia. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, pues es algo que está presente en diferentes culturas y religiones. No es nada nuevo. Entonces, con la autoobservación, ¿qué vamos a hacer? Pues descubrir nuestra realidad interior. Con la autoobservación vamos a prestar atención a nuestro mundo psicológico, qué es lo que estamos pensando, qué ideas, qué conceptos tenemos. La condición, la estructura de nuestra psicología, que es nuestra casa, nuestra mente, nuestra casa. Porque ahí es donde vivimos, porque ahí es donde estamos todo el tiempo. Hay que ver en qué condiciones está esa casa. Está toda desordenada, hecha un relajo. Más que una casa, es una bodega llena de basura, de desechos. ¿Sí? Entonces, con la autoobservación, ¿qué hacemos? Descubrimos la realidad de nuestro mundo interior, que tenemos complejos, que tenemos defectos, que tenemos pensamientos negativos que no podemos controlar. ¿Sí? Descubrimos que no somos tan buenos como creemos. Descubrimos muchas veces que somos igual que la gente que tanto criticamos y odiamos. Son una de las cosas que nos vamos a dar cuenta a través de la autoobservación. Hay un shock, hay un descubrimiento de nuestra pobreza espiritual. Jesús decía, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Aquellos que se han visto sinceramente tal cual son y que se han dado cuenta que son pobres de espíritu, que tienen mucha negatividad, que tienen muchos defectos, que tienen muchos complejos. Mientras que los que no se autoobservan se creen muy buenos, se creen muy justos, se sienten ricos, bendecidos, elegidos, dichosos, afortunados, únicos. Pero Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, aquellas personas que logran verse tal cual son los que pueden hacer algo al respecto y por lo tanto son los que se encaminan al reino de los cielos, al despertar de la conciencia, ¿verdad? Pero esto es muy difícil. No es fácil darse cuenta y admitir que somos tan malos como nuestros hijos, que somos tan tiranos como nuestro jefe o como los políticos que nos gobiernan. No es fácil. Y por eso se dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Muchas personas no están dispuestas a la autoobservación porque no quieren darse cuenta. Quieren seguir en su papel de víctimas. Y esto es algo con lo cual nosotros vamos a tener que luchar y aprender a autoobservarnos tal y como somos y darnos cuenta de todas estas irregularidades mentales que definen nuestras conductas y que por supuesto nos traen todo tipo de problemas y conflictos sociales. Entonces, ¿qué puedo hacer con la autoobservación? Autoobservar
los pensamientos que se me mueven cuando tengo una discusión con otra persona. Entonces, mientras discuto con mi esposa, por la cena, por el desayuno, me estoy autoobservando y estoy descubriendo cuáles son los defectos psicológicos que están caracterizando ese comportamiento. Me doy cuenta que hay pensamientos de orgullo, que hay pensamientos de resentimiento, que hay pensamientos de ira, que hay pensamientos de celos, que hay pensamientos de temor, de inseguridad. Todo eso es lo que uno va a descubrir cuando uno se autoobserva mientras se relaciona con otras personas. ¿Sí? Entonces, vamos a descubrir la realidad del ego, la realidad de los yoes, de los diferentes defectos psicológicos. Pero no solamente eso con la autoobservación. No solamente vamos a darnos cuenta que hay ira, que hay orgullo, que hay vanidad, que esto es una ilusión, que esto es una fantasía. No, no solamente eso. Sino que también vamos a observar que sus irregularidades. Entonces, si observamos psicológicamente el proceso de la ira, nos vamos a dar cuenta de todas sus contradicciones, en los conceptos en los que se fundamenta, la ilusión en la que nos somete, las consecuencias que genera en nuestra vida. Todo eso vamos a observar. No es solamente decir, esto es ira. Eso no es observar. Eso es reconocer, etiquetar, y es de la mente. Eso no es. Reconocer que tengo ira no es observar la ira. Reconocer que tengo celos no es observar los celos. Reconocer es de la mente, observar es del corazón. Hay que observar la ira, hay que observar los celos, sus fundamentos, sus ideas, sus conceptos, sus gustos, sus inquietudes, todo el proceso y los conceptos que le dan forma y contenido. Entonces, cuando se observa, uno se da cuenta de todas sus irregularidades y se pierde la fe en esa forma de pensar. Y liberamos nuestra conciencia de la actividad de ese defecto y cambia nuestra conducta, cambia nuestra vida. Porque decía el maestro Samael que cuando una persona se empieza a autoobservar, indiscutiblemente empieza a cambiar. Y este es el gran paso para la liberación de la conciencia. Observar todas nuestras conductas. Esta observación es como los oxos. Hay que hacerla 24 horas, 7 días a la semana. Todo el tiempo. Cuando uno se levanta, así como uno prende la luz del cuarto, así tiene que prender la luz de su conciencia. Autoobservándose. Desde el momento en el que uno se levanta. ¿Qué es lo que uno siente? ¿Qué es lo que uno quiere cuando uno se levanta? ¿Qué es lo que uno está pensando cuando uno se levanta? Hasta que uno se acuesta. Trabajo de la autoobservación es todo el tiempo. En segundo plano, mientras hacemos las actividades cotidianas de la vida. Mientras vamos al banco, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a visitar a la abuela, mientras manejamos, mientras comemos, todo el tiempo. ¿Qué hay que observar? Pues recordemos el tema de los 7 centros de la máquina humana. Hay que observar los 5 primeros centros de la máquina. Hay que observar el centro sexual para darnos cuenta en qué momento hay una manifestación de la lujuria en nuestra sexualidad, para poder suspender cualquier actividad sexual que no esté en armonía con la condición. Porque si uno está en el camión yendo a trabajar
¿Qué tiene que ver la actividad sexual ahí? Nada. Entonces hay que cortarla, si se da, porque se vio una chica con una minifalda. Entonces eso puede activar el líbido de una persona. Hay que observar el instinto, nuestros instintos. ¿Cómo qué? La respiración, el tono en el que hablamos, la manera en cómo caminamos, la manera en cómo estamos sentados. Si observamos cómo estamos sentados, descubrimos que tenemos mala postura y que eso explica el dolor de espalda que no nos deja dormir en la noche. Cosas tan sencillas. Hay que observarnos. Al momento de comer, ahí está trabajando el instinto. Hay que observarnos para saber cuándo ya fue suficiente. Observar el centro emocional, todos los deseos, todas las inquietudes y apetitos. Observar el centro intelectual, todos los pensamientos, ideas, diálogos, recuerdos, ilusiones, fantasías. Observar el centro motor, todo lo que tiene que ver con el movimiento, cómo caminamos, cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos. Todo eso hay que estarlo observando. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta todas las irregularidades que van saliendo de todo esto. En qué momento estamos siendo groseros, en qué momento tenemos deseos que van en contra de nuestras responsabilidades, en qué momento estamos comiendo de más, de todo. Necesitamos llevar a cabo algo que se le conoce en estos estudios como el desdoblamiento psicológico, que consiste en separar la conciencia de los fenómenos psicológicos que se manifiestan en la mente. Mente es una cosa, conciencia es otra cosa. Mente son pensamientos, ideas, deseos. Conciencia es simplemente atención. Conciencia es atención. La atención es diferente al pensamiento. Yo puedo prestar la atención a mis pensamientos, ¿verdad? Por lo tanto, la atención es una cosa y los pensamientos son otra cosa. Hay una separación. Por eso se le puede prestar atención a los pensamientos. Por eso se le puede prestar atención a nuestros deseos, inquietudes. Esta atención es conciencia, desdoblamiento psicológico, separar la conciencia de la mente y observar la mente de una manera impersonal. Eso ustedes tienen que saber cómo. Ustedes tienen que lograr esto con la práctica. Observar la mente de una manera impersonal. Como un psicólogo que observa a su paciente. Entonces el paciente empieza a contar sus historias, sus traumas, sus dramas. Se pone a llorar. Empieza a maldecir a su familia. Pero el psicólogo no se ve afectado por eso. El psicólogo de manera impersonal observa y presta atención a la conducta de su paciente. Y si el paciente se pone a llorar, el psicólogo no llora. Si el paciente se molesta, el psicólogo no se molesta. Porque él está en una postura impersonal, externa. Entonces, el psicólogo no está identificado con la historia de su paciente. En el momento en el que el psicólogo se identifique con la historia del paciente, se va a poner a llorar, se va a molestar también por lo que le hicieron y se pierde ahí la terapia. Y el psicólogo queda afectado por eso. ¿Me explico? Eso es la identificación.
La no identificación es ver de manera impersonal. Entonces, el paciente es la mente. Dentro de la mente está el ego. Y el ego es aquella estructura psicológica, ¿sí?, que es el resultado de todas las experiencias que hemos vivido y en donde se formaron traumas complejos, deseos, frustraciones, ilusiones. Todo eso es ego y es lo que vamos a observar. Entonces, una persona viene, dice que estas conferencias son una porquería, que no le gustaron, que yo no me sé explicar y que ya no va a regresar. Eso puede ocasionar en mí algún sentimiento negativo, algún pensamiento negativo, pero no me identifico con ese proceso psicológico. Lo observo a distancia, como un psicólogo observa a su paciente, y no me veo afectado por esta estructura psicológica que hay en mí. Y puedo guardar la calma y darle su espacio, que bien se lo merece, porque se vale estar en desacuerdo y en disintonía, ¿verdad? Entonces, fíjense que una de las cosas que se han logrado descubrir en el campo de la espiritualidad en relación a la autoobservación son las enseñanzas del Buda. ¿Sí? Lo que se le conoce como las 4 nobles verdades, que es el pilar que sostiene toda la filosofía budista. Estas 4 nobles verdades no son otra cosa que un resultado de la observación de Siddhartha Gautama el Buda. No tuvo que tomar ningún brebaje, no tuvo que vestirse de una manera particular, rezarle a ningún santo, no. Solamente tuvo que observar. Y descubrió lo que se le conoce en el budismo como las 4 nobles verdades. Primera verdad, que el sufrimiento es real. Segunda verdad, que el sufrimiento tiene una causa y que esa causa es el deseo, el apego y la ignorancia, pero principalmente el deseo. Él se dio cuenta de la causa del sufrimiento a través de su autoobservación. Y también se dio cuenta a través de la autoobservación que el sufrimiento puede cesar. Y se dio cuenta de cómo puede cesar, que es el óctuple sendero. Comprensión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, ocupación correcta, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. Bueno, y ahí se apertura la filosofía budista. Pero estas 4 nobles verdades no son otra cosa que el resultado de la autoobservación del Buda. Entonces, en vez de estar buscando conocimientos, información, viajes, retiros, ceremonias para el despertar de la conciencia, tenemos que aprender a autoobservarnos. ¿Sí? Y ya por último, les dejo esta frase. ¡Ay! No se ve. ¿Qué pasó? A ver, se la voy a leer de aquí. Dice: gracias a la atención, el sabio se eleva al templo de la sabiduría y contempla compasivamente a la gente que sufre en el mundo de la ilusión. Escuchen. Del mismo modo que quien ha alcanzado la cumbre de una montaña observa a aquellos que están en el llano. ¿Sí? Esta es una enseñanza de Buda, está en el Dhammapada. Había otra que me encantó mucho en Dhammapada, no me acuerdo cómo era, que igual hablaba de la atención, que decía: los que practican la atención no mueren, y los inatentos es como si ya estuviesen muertos. Algo así dice. ¿Sí? Entonces, la importancia de la atención
Este es un método, es una práctica, es un ejercicio. No vengan aquí con que pura teoría. Oye, ¿la práctica para cuándo? Pues para ahorita está. Y hasta que se mueran, porque esto no acaba. Esto es un conocimiento práctico. Ya en el día jueves vamos a hablar de los 3 factores de la revolución de la conciencia, en donde vamos a ampliar otros elementos indispensables para seguir complementando este trabajo interior. ¿Qué dudas quedan? En internet pregunta Félix Aguirre, ¿por qué se dice que la mente miente? No es que la mente mienta, dentro de la mente existen elementos psíquicos, un montón de elementos psíquicos, y uno de esos elementos miente. Y la razón de la mentira, pues si la persona observa cuando miente, pues ahí se va a dar cuenta cuáles son los motivos. Está el temor, está la inseguridad, está la necesidad de la atención del otro. Hay un montón de elementos por los cuales, o sea, la mentira es un mecanismo de defensa. Rafa dice que buena exposición, gracias. Un mes estudiándola. Bueno, pues eso sería todo. Sí, muchas gracias. Adelante. La autoobservación empieza con ese 3% de conciencia que tenemos. Exactamente. Y cuando hacemos esta observación llegamos a nuestros cuerpos de dolor, que es lo que genera muchos de nuestros egos. Exactamente. Las causas. Todas las causas que alimentan los defectos psicológicos. Porque cada defecto es que los defectos salen en busca de su alimento. ¿De qué se alimentan los defectos? De nuestra energía, de nuestra atención. Eso es lo que les da vida, lo que los fortalece. ¿Sí? Entonces, los defectos, cada vez que tienen hambre, afloran en nuestra psicología y van en busca de su comida. ¿Sí? Entonces, cada defecto en nuestra vida manifiesta un deseo, y ese deseo es el alimento del defecto. Entonces el de la gula quiere comer, el de la ira quiere pelear, el de la lujuria quiere fornicar. O sea, cada defecto quiere algo, ¿sí? Que es la energía que le corresponde para sobrevivir y fortalecerse. Entonces cuando uno observa al defecto y observa lo que el defecto quiere, se va dando cuenta, pues, de todo lo que hay ahí. Que a veces encierran mucho más que un solo defecto, que es el que podemos ver. Sí, De por entrada, supuesto. La ira, por ejemplo, pero está el dolor, o el miedo, o el temor. Sus diferentes causas. Sí. En el proceso, el desarrollo de la charla, mencionaste que la observación nos debe de servir para ver en qué estamos mal. Todo esto, pues, para tratar de identificar y corregir, ¿no? Y hay una frase que también se comentaba, que es de que a veces no somos tan buenos, o descubrir que no somos tan buenos como parecemos. Pero ¿cómo hacer el balance o el equilibrio en el momento de que en esa observación no sea del todo negativa, ¿no? Sino también de alguna manera que pudiéramos reconocer? Es que la observación tiene que ser impersonal. Tú te vas a observar tal y como eres, no como quieres ser, sino tal y como eres, con lo bueno y con lo malo que uno tenga. Uno pues no es tampoco un diablo, ¿verdad? O sea, tenemos nuestro lado malo y tenemos también nuestro lado bueno. Pero la función de observarse es descubrir tal y como uno es,
con lo bueno y con lo malo que haya. Si hay algo bueno que yo pueda reconocer según yo, pues bueno, conservarlo, ¿no? Y Sí. bueno, estar, y lo malo, pues tratar de ver, es más o menos. Claro. No para pensar en observarse y buscarse. No. Los errores. Ok. Así es. Sí, no se está buscando culpables. Ya. No tenemos que estar buscando nuestros errores. Sí. Porque si no hay la observación, queda condicionada. Si la observación tiene que ser libre, es observarme tal y como soy. Y si estoy cometiendo un error, que la observación me lo muestre. Y si no, pues qué bueno. Una pregunta. Cuando una persona detecta que tiene, por ejemplo, un vacío interior y, por ejemplo, lo trata de llenar, por ejemplo, con apegos, con relaciones inadecuadas, con consumo de medicamentos, sustancias o lo que fuera, ¿es por falta de observación o por razonamiento excesivo o por qué? Por todo. Si tiene diferentes causas. Pero la primera causa va a ser la falta de autoobservación. O sea, Porque si la persona se autoobserva, se va a dar cuenta las irregularidades que hay entre lo que siente y entre lo que hace al respecto. Por ejemplo, una irregularidad podría ser una carencia de amor. No, la persona siente un vacío. ¿Sí? Y busca llenar ese vacío con sus amigos. Si la persona se autoobserva, se va a dar cuenta la irregularidad que hay en buscar llenar esos vacíos con los amigos. Con otras personas. Se va a dar cuenta de que no es por ahí, de que eso no le está funcionando, por esto y por lo otro. ¿Sí? Entonces empieza a acercarse a lo que sí funciona. Como sería algún tipo de hacerse más responsable. Sí, claro, hacerse responsable de sí mismo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues para las personas que gusten, tenemos hoy una cena. Cumpleaños de Sani en un restaurante por aquí, para los que quieran ir. Y pues el jueves tenemos conferencia. Vamos a mandarles un PDF en el grupo y también en el Facebook para que puedan estudiar bien este tema, que lean esta lección, que la reflexionen porque es muy importante. Primera vez que vienes, para que y esté igual, para que Sani te dé una introducción de 5 minutos, les englobe de qué se trata esta enseñanza. Bueno, pues muchas gracias. Adiós.